les damos la bienvenida a la jornada sobre derecho al consumo energético. Muchas gracias por su presencia. Su presencia sin duda es la energía, el combustible necesario para poder desarrollar estas actividades académicas y científicas en esta casa. Estas jornadas son organizadas por el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, por el Instituto de Derecho Energético, recientemente creado, el Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, por el Instituto de Derecho del Consumidor y también por el área de responsabilidad social del Colegio de Abogados y la Universidad Salesiana. En primer lugar, bueno, agradecer a todos y a todas su presencia y también a quienes organizaron esta jornada, a la directora del Instituto de Derecho del Consumidor, Micaela Douma, y todos los integrantes, el Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, la doctora Miriam Larrea, y también todos el equipo del instituto. Acá también se encuentran los colegas que integramos el Instituto de Derecho Energético, muchas gracias. A Fernando Bostal, del área de responsabilidad social del Colegio de Abogados, al equipo de la Universidad Salesiana, a todo el equipo del Colegio de Abogados, Adrián Santillán, y bueno, a todos muchas gracias. Bueno, la jornada del día de hoy es un tema que nos interpela a todos y a cada uno. La energía es indispensable para poder vivir. Seguramente en todas las actividades cotidianas que hicieron en el día de hoy, incluso para llegar acá, la energía fue una cuestión que estuvo unida a ustedes. La energía tiene que ver con nuestra calidad de vida, con nuestro bienestar, con nuestra salud, con nuestras actividades productivas. Por eso, como pequeña introducción al tema, si bien la energía desde el punto del derecho está en desarrollo, incluso desde el punto de vista del derecho energético, los abogados y abogadas tenemos mucho para charlar, profundizar, escribir, publicar, hacer doctrina, para que después los jueces puedan llegar a tomar estas cuestiones, incluso los legisladores hacer las normativas que faltan en ese sentido. Por eso es que pensamos inicialmente hacer esta actividad con el Instituto del Derecho Energético que conformamos y con el Instituto de Derecho del Consumidor, porque claramente está esta noción de consumo energético, y con el Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, que es el derecho que nos abraza a todos y cada una de las disciplinas que integran el derecho. Por eso pensar el derecho al consumo energético lo podemos pensar desde el artículo 42 de la Constitución Nacional, que tiene jerarquía constitucional y que nos dice los usuarios y los consumidores tienen derecho en relación al consumo a la protección de su salud. Y después están todos los derechos y garantías que en la norma se establecen. Entonces, esta norma, ¿cómo la entendemos? Bueno, el doctor Matías Italiano nos va a comentar al respecto, pero inicialmente, bueno, también con estos tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y que se remiten a nuestra calidad de vida, a nuestro nivel de vida adecuado, y que cada vez podamos gozar de condiciones de vida más amigables, más dignas. Y con esta novel disciplina de derecho energético, que hay alguna doctrina que tratamos de poder profundizar para poder hacer doctrina al respecto y también entender que es una incumbencia de los abogados y abogadas, también, porque uno de los principios estructurantes del derecho de la energía es el principio de seguridad energética, es decir, que se conecta con el abastecimiento y con el acceso a la energía. Esto no es nada más y nada menos que cuando yo voy a mi domicilio pueda prender la luz y tener energía eléctrica. Esto es continuo, no se puede parar ni un solo momento. Bueno, el doctor Matías Italiano es experto en estas temáticas, así que seguramente después de esta jornada vamos a salir transformados y con nuevos interrogantes y con más ganas de seguir aprendiendo. El doctor Matías Italiano es abogado recibido en la Universidad Nacional del Sur, diplomado en Derecho al Consumidor por la Universidad Nacional del Sur, especialista en regulación energética, UBA-CEARE, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Salesiana, delegado del Colegio de Abogados en la Comisión de Derecho del Consumidor de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, es vicedirector del Instituto de Derecho Energético del Colegio de Abogados, que esta es la primera actividad académica que realizamos desde el instituto, es conferencista, autor de varios artículos y de 2 libros.
Bueno, ahora vamos a escuchar atentamente al doctor, luego podemos realizar los comentarios, preguntas, observaciones que estimemos necesarias y bueno, a disfrutar de la jornada y adelante, doctor Matías Italiano. Bueno, gracias. Buenas, buenas tardes a todos. Yo me voy a parar, voy a charlar con ustedes de pie. Bueno, gracias y bueno, muchas gracias Paola por la presentación. Eh, Ahí un poquito lo que comentaba Paola, es importante esto del Instituto de Derecho Energético del Colegio de Abogados. A nivel nacional no tenemos muchos institutos académicos de casas colegiales, de colegios de abogados, que se aboquen al tema energético, al tema energía, derecho a energía. Y la verdad que es un paso muy importante que ha tenido el Colegio de Abogados en abrir un instituto de derecho energético. Y en este caso puntual, quien ha sido la gran impulsora ha sido Paola Martínez, todos la conocen, ya hemos tenido la posibilidad de escucharla en una jornada anterior, pero lo importante es esto que tenemos un Instituto de Derecho Energético en el Colegio de Abogados. Eso es muy importante. Y ahora en el correr de la charla que vamos a tener el día de hoy, se van a dar cuenta por qué. En mi caso particular, empecé a relacionarme con todo lo que tiene que ver con la energía, porque actualmente estoy trabajando en el Ente Nacional Regulador del Gas. Y ya les adelanto, obviamente el servicio público de gas natural por redes es energía, y en ese sentido tuve la posibilidad en la UBA de hacer una especialización en regulación energética y a su vez también cursar una maestría interdisciplinaria en energías. Y ahí empecé a conocer un poco más del derecho a la energía, porque los que estamos aquí, ¿quiénes son abogados? No somos tanto, por suerte. Bueno, bien. Digo por suerte porque la charla está más dirigida al público en general, porque sabíamos que iban a participar público en general y también hay gente que está conectada vía Zoom. Y digo por suerte porque vamos a avanzar en algunas cuestiones y mi idea es, como dijo recién Paola, que ustedes se vayan con muchos interrogantes. Es decir, yo no les voy a dar ningún tipo de certeza, sino más bien muchas preguntas. Preguntas que nos tiene que a nosotros motivar para empezar a trabajar, a masticar y a generar en Bahía Blanca, ciudad re importante que es y se proyecta a ser en materia energética. De hecho, ustedes pueden visualizar cuando van acercándose a la ciudad de Bahía Blanca la cantidad de parques eólicos que tenemos, energía eólica, lo que se proyecta con el gasoducto Néstor Kirchner, eh, lo que puede generarse con la posibilidad de exportar y dejar de importar gas natural, licuado. Bueno, un montón de cositas que esto de la energía no es menor. Por eso vuelvo para atrás y digo, qué importante que el Colegio de Abogados haya tomado la posta y dijo, en Bahía Blanca tenemos que tener un instituto de derecho energético. Eh, Hay gente que trabaja en la UMIC, que eso también es importante. Tuve la posibilidad de estar trabajando en la UMIC y ahí conocí el derecho del consumidor cuando estaba comenzándose a hablar, si bien ya se hablaba, pero se estaba caminando el derecho del consumidor. Bueno, hago la comparación con el derecho energético, creo que también el derecho energético está dando sus primeros pasos. Por eso hay muchos interrogantes, muchas preguntas y mucho para trabajar de acá a futuro, desde la gente en general, desde los que somos operadores del derecho, que trabajamos continuamente con el derecho, también para trabajar. Me gusta siempre que doy una charla eh, explicarle por qué el título. Porque usted viene a una charla y dice derecho al consumo energético. Entonces, siempre para mí, si voy a una charla, me gusta saber a qué se debe la charla. Entonces, ahí pasa. ¿Qué significa derecho al consumo energético? Me voy a parar acá, voy a estar más cómodo. Derecho al consumo energético. Derecho. ¿Alguien se anima a definir qué es el derecho? ¿Qué piensan que es el derecho? Bueno, acá brevemente. Se pasa solo esto. El derecho prácticamente es un conjunto de normas que tiende a regular determinada sociedad a través de
instituciones, normativas, leyes, reglamentaciones, dando un concepto muy amplio de derecho, pero muy, muy amplio. Entonces, si vamos a hablar del derecho al consumo energético, podemos decir que el derecho debería ser un conjunto de normas, por lo menos posicionarme de normas. ¿Qué normas conocemos como de suma importancia? La Constitución Nacional, constituciones provinciales, leyes nacionales, leyes provinciales. Todo eso son normas que se dictan a través de nuestros representantes por las cámaras de legisladores. Tenemos a nivel nacional cámaras de diputados y cámaras de senadores. Relación de consumo. Dijimos, derecho al consumo energético. ¿Qué es una relación de consumo? ¿De qué vamos a hablar hoy a la tarde? De esto de derecho al consumo energético. Bueno, posicionarnos en una relación de consumo, no estamos hablando de contrato de consumo. De hecho, esta jornada la estamos organizando de manera conjunta con el Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados. Y hablamos de relación de consumo, no hablamos de un contrato de consumo. ¿Bien? Yo para ser consumidor o para ser usuario, no necesariamente tengo que firmar un contrato. ¿Alguien tiene algún ejemplo que me puede dar vinculado a esto? O que puedan encontrar algún tipo de situación donde no tenga que firmar un contrato, pero estoy en una relación de consumo. ¿Sí? Por ejemplo, en los pacientes dependientes con patologías, que es esencial, que es un derecho. Por eso derecho es muy ambigua la palabra para determinar qué conjunto de normas, pero el consumo, los chicos que son electrodependientes tienen un derecho inalienable, esencial, porque de ello depende la vida. 24 horas del día, 365 del año y hasta que Dios lo diga. Y que sea un derecho. No es exacto. Exactamente. Pensemos, el ejemplo es muy bueno. Primero, un contrato, te lo dejo a vos y cuando mucho lo pasamos para... un contrato de consumo, o mejor dicho, para que haya una relación de consumo, tiene que haber un proveedor y tiene que haber un consumidor. Un consumidor o un usuario y un proveedor por otro lado, ¿no? Ese consumidor usuario adquiere un producto, contrata un servicio, ¿bien? Para uso personal o de su grupo familiar. Y se lo contrata a una persona, un proveedor, que se encarga a la comercialización de ese producto o ese servicio. Eso hablamos de las partes que conforman una relación de consumo. La relación de consumo es un vínculo jurídico que une a ese consumidor, usuario, con ese proveedor. ¿Bien? Entonces, el ejemplo que nos decían acá, podemos estar en presencia de una relación de consumo, de ese vínculo jurídico, independientemente de que exista un contrato de consumo. Y podemos citar el ejemplo de una persona electrodependiente por cuestiones de salud. A nivel nacional tenemos normativa, a nivel provincial tenemos normativa que protege al usuario electrodependiente. Y en muchos casos, el usuario electrodependiente no es el titular del servicio, no firmó ningún tipo de contrato, pero forma parte de ese grupo familiar. El ejemplo, uno de los ejemplos típicos es que se da cuando hablamos de una relación de consumo y que no se firmó un contrato de consumo, es una persona, pongamos el ejemplo acá del shopping, cuando uno entra al estacionamiento, entramos al estacionamiento precisamente y vamos a comprar el shopping, seguro, por una cuestión de la comodidad que tiene que ver con la playa de estacionamiento, poder ingresar el auto, bajar, no tener que pagar ningún tipo de parquímetro y demás. Ya lo estamos pagando igualmente cuando compramos un producto en el shopping porque en el valor del producto está incluido todo, ¿no? Pero al margen de eso, uno puede ingresar al shopping, puede el vehículo mío, que con el que ingreso se le genera un daño, no compro nada, me voy, igualmente tengo la posibilidad de poder reclamar por los daños de ese vehículo. Pero bueno, lo importante acá es que estamos hablando del derecho, de un consumo, vamos a hablar durante esta jornada sobre ese usuario. En el caso que citaban, hasta podríamos hablar de un usuario y lo podríamos calificar a ese usuario como un usuario
hipervulnerable o con vulnerabilidad agravada. En una relación de consumo, ustedes tienen una parte que es más fuerte, que es el proveedor, donde maneja mucha información, tiene acceso a un montón de cuestiones, que no tiene la parte débil, que es el consumidor usuario. ¿Bien? Donde en algunos casos las cláusulas de contratación les vienen impuestas, ya están predeterminadas. Entonces se habla que en una relación de consumo existe una vulnerabilidad por parte del consumidor. Por eso, en determinadas situaciones, se puede hablar de vulnerabilidad agravada. Y en el caso que citábamos de un electrodependiente por cuestiones de salud, eh, podríamos estar en presencia, llegado el caso, de un usuario hipervulnerable. Bien, entonces decíamos, en esta jornada vinimos a escuchar sobre el derecho al consumo energético. Ya dijimos que el derecho es el conjunto de normas, que el consumo vamos a vincularlos al consumo de esa relación que puede existir entre una persona, consumidor-usuario, ¿no? Con un proveedor. Pensemos en, recién nombrábamos a Enargas, bueno, pensemos también en una empresa distribuidora de gas. En nuestro medio tenemos lo que es Camúsicas Pampeana. Pensemos en un usuario electrodependiente. En nuestro medio tenemos EDES, empresa de energía, distribuidora de energía sur, que son precisamente empresas que nos proveen energía, ¿no? Bien, entonces decíamos, relación de consumo, energía, es decir, energético. ¿Qué es la energía? Brevemente, hay muchas clases de energía, hay muchas clasificación. En definitiva, la energía es la capacidad de una fuerza de generar una acción o un trabajo. Energía tenemos, como decíamos recién, varias energías. Se está trabajando mucho también en lo que tiene que ver con energías limpias. Acá no hay ningún ingeniero, ¿no? ¿Nos puede hablar? No. Pero bueno, en definitiva, lo que vamos a centrar nuestra jornada del día de hoy está vinculado a lo que son el consumo energético. Precisamente esa posibilidad de una persona de poder acceder a un consumo energético, ¿no? El ejemplo del electrodependiente por cuestiones de salud es muy importante. Es decir, la ley de electrodependencia, a nivel, primero salió la ley provincial y un par de años después salió la ley nacional. Y lo que hace esa ley, esa normativa, es garantizarle a una persona que por cuestiones de salud necesita el servicio de energía eléctrica de manera continua, ininterrumpida, determinados beneficios para poder tener, entre ellos, tarifa cero, es decir, la persona electrodependiente no paga nada por normativa nacional, y a su vez también tiene la posibilidad de tener un grupo generador en caso de una interrupción para abastecerse de manera inmediata, para que no tiene que existir ningún tipo de interrupción, y a su vez también tiene un contacto directo con la distribuidora para garantizar la comunicación directa y la información necesaria y adecuada que establece la ley 24240. ¿Existe el derecho al consumo energético? Yo les dije, se van a ir acá con muchas preguntas, interrogantes y no tantas certezas. ¿Existe, no existe? En base a lo que yo les expliqué, este conjunto de normas, esta relación de consumo, podríamos hacer un conjunto de normas que un usuario podría invocar para garantizar esa energía. Lo traslado, es decir, viene Paola y me dice, mira, Matías, yo quiero garantizarme acceder a energía porque, no sé, si se me corta la luz, yo el celular trabajo con el celular, trabajo con la computadora. De hecho, ahora estamos dando esta jornada de forma virtual, estamos acá presentes, consumimos energía de manera continua. ¿Existe el derecho al consumo energético? ¿Existe, no existe? Para mí, les digo, bueno, yo creo que sí, porque entiendo que está comprendido en derechos más amplios hoy en día, que hace a la dignidad humana y al derecho a tener una calidad de vida que cumpla con estándares básicos. Desde esa perspectiva, yo creo que sí, más allá de que, bueno, seguramente es un campo en el que falta mucho por legislar y por ampliar. Tal vez
una consagración expresa, pero entiendo que implícitamente está dentro de los derechos que nos otorga la Constitución y los tratados con jerarquía constitucional, me parece. Me parece por ahí para agregar, bueno, como un derecho en qué sentido, ¿no? Un derecho que se tiene que garantizar estrictamente, es decir, tenemos que asegurar que efectivamente llegue, como en el caso de quienes son electrodependientes, o quizás mi derecho a tener el celular cargado, por ejemplo, porque trabajo con mi celular y trabajo de esta manera. El tema es quiénes de alguna manera lo pueden invocar para garantizarlo efectivamente. Me parece que esa es por ahí el ir por ese camino, ¿no? El consumo obviamente que es un derecho, pero el tema es cómo lo garantizamos efectivamente. Bien. Bueno, a ver, voy a dar un poquito mi opinión. Bueno, no está expresamente determinado como derecho a la energía. Eso no está en la Constitución Nacional. El artículo 42 dice, los usuarios y consumidores tienen derecho en relación a su consumo a la protección de la salud. La salud también la podemos, los tratados internacionales entienden la salud en un sentido amplio, equilibrio físico, psíquico, social. O sea, la energía es una cuestión social, es una cuestión de igualdad de oportunidades, una cuestión que se vincula con la equidad, por lo cual, por el 42, que también menciona los servicios públicos que hoy en día tenemos de agua, luz, luz y gas, son servicios públicos, y el 42 habla de servicios públicos, o sea que indirectamente el 42 me está hablando del consumo energético, que tiene rango constitucional igual que los tratados, por lo cual se inferiría que hay, pero a ver, ¿alguna otra opinión? Bueno, bien, no. No, no, recién llegó. Bueno. Lo hacemos Ya opinar. no queremos que opinen más los colegas. Bueno, la respuesta sí. La respuesta existe el derecho al consumo energético. El tema está, un poco lo que fueron comentando acá los colegas, no tenemos una normativa específica, ese conjunto de normas que decíamos hoy al comienzo, que es el derecho, por eso vine con el concepto básico de derecho, no es ese conjunto de normas, no tenemos un conjunto de normas a nivel local, a nivel nacional, digo, que nos garantice expresamente el consumo energético, el acceso al consumo energético. Es decir, sí tenemos disposiciones y los abogados somos también expertos en ese sentido, de forzar la ley. Recién escuchamos a Paola, decía, no, bueno, por la palabra salud del artículo 42 entramos para hablar de derecho energético. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos también, sumado a lo que dice Paola, de cómo podemos forzar esa interpretación de derecho energético en nuestra Constitución Nacional. Pero expresamente no tenemos una normativa. ¿Existe el derecho? Sí, existe el derecho. ¿Hay antecedentes en otros países? Sí, tenemos antecedentes en otros países. Pero expresamente en nuestro país no tenemos una normativa que nos garantice o regule este acceso al consumo energético. Es más, que establezca expresamente lo que es el derecho energético. Por eso, retomando lo que decíamos al comienzo, esto de el instituto, esto de empezar a pensar con el chip del derecho del consumo energético, costó mucho cuando surge un derecho nuevo. El derecho energético es relativamente nuevo, es decir, en los últimos años se empezó a hablar, no así como otros derechos, como no sé, podemos nombrar el derecho laboral, que ya está muy arraigado y mucha gente conoce de lo que es un telegrama, ya hay determinados términos del derecho laboral que están incorporados en el imaginario colectivo. Como está el derecho de familia, ¿quién no conoce? No, régimen de visita, te dice el cliente. Ya sabe lo que es un régimen de visita, cuota alimentaria, un montón de cuestiones que en materia del derecho energético todavía no tenemos esa posibilidad de estar incorporado. ¿Es un derecho nuevo? Sí, es un derecho nuevo. ¿Tenemos que empezar a hablar? Sí. La responsabilidad nuestra, más que tomamos la posta de decir, bueno, abrimos el instituto y vamos a empezar a hablar en Bahía Blanca de derecho energético. Pero bueno, será materia de nuestros legisladores que empiecen a regular y garantizarnos nosotros, los ciudadanos, ese acceso al consumo energético. ¿Qué dice nuestra Constitución? Algo decíamos recién.
El artículo 14 bis hace referencia, si bien, acá hago un paréntesis, si bien nuestra normativa no establece expresamente el derecho al consumo energético, sí lo establece, o mejor dicho, sí han hablado de esto en los últimos años, y mucho, la jurisprudencia. ¿Quién es la jurisprudencia? Los jueces, a través de sus fallos. Frente a una situación que se presenta, determinados jueces empiezan a decir, no, guarda que acá se debe garantizar, si bien no tenemos norma expresa, se debe garantizar a tal persona, a tal colectivo, determinado derecho. Yo puedo citar, hay varios ejemplos, pero podemos citar en materia de agua, en algunas demandas que se iniciaron contra ABSA allá por el año 2012, 2011, 2012, 2013, el juez Arias, que ha estado acá en Bahía Blanca, ha estado disertando nuestra ex juez Arias, ya no es más juez, José Luis Arias, él en muchos fallos ha determinado, con respecto al tema de ABSA, independientemente del caso en concreto, que lo que está relacionado a la vivienda digna, el acceso a los servicios públicos, y ahí entró, si bien hablaba de agua y el acceso al agua y demás, también empezó a hablar de determinados servicios que se deben garantizar su acceso, como por ejemplo el servicio de gas natural por redes, o de gas envasado, o el servicio de energía eléctrica. Y empezó a hablar también de la dignidad de la persona como derecho humano, como un derecho de la persona a poder vivir de manera digna, y en esas condiciones de dignidad, si bien él lo refería al agua, también hacía hincapié a todo lo vinculado al tema de los otros servicios. Y así hay un montón hay varios fallos, mejor dicho, en nuestro medio. Yo no los traje, pero mi idea era que esta charla sea un disparador y para empezar a trabajar en otras charlas a futuro, y también desde el instituto, con algunos fallos en concreto. También se ha referido la justicia con respecto al artículo 14, artículo 14 bis. El artículo 14 bis habla de los derechos del trabajador, pero en una parte, ya al final, dice: el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el acceso a una vivienda digna. Se coló esa frase en el 14 bis, el acceso a una vivienda digna. Pregunta para ustedes: ¿qué es una vivienda digna? ¿Qué piensan? ¿Alguien que no sea abogado que me conteste? Relacionado con higiene, estructura de una casa que cumpla con eso, con los servicios básicos: agua, luz y gas. Y por ahí viene, entiendo yo, la vinculación con el consumo energético. Podemos extrapolar desde esa última frase del 14 bis, la podemos relacionar con el consumo energético. Exactamente. De hecho, en aquellos fallos que hago referencia vinculado a que se habla un poco de la energía y demás, del acceso a ese consumo, hacen referencia al 14 bis, última parte, en el cual esa dignidad de la persona como derecho humano se debe garantizar. Si bien acá en Bahía Blanca tenemos varios sectores de la ciudad que no llegan todos los servicios, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica suele llegar, ya sea de manera formal, que es lo que debería ser, como de manera informal. Bien, es decir, cuando vemos algún asentamiento en nuestra ciudad, por lo general, si uno pasa, va a ver que tiene energía eléctrica, pero la conexión es informal, no es una conexión formal. ¿Eso es digno? No, no es digno. Es decir, ese grupo de vecinos podrían iniciar algún tipo de reclamo, iniciar algún tipo de poder reclamar ese acceso al consumo energético, si no, recontra discutible, porque hay que ver un montón de cuestiones previas de esa tierra, si es una tierra
de un privado, no privado, por qué, cómo se le hicieron, bueno, un montón de cuestiones, pero el acceso a ese consumo energético. Pensemos en un barrio alejado de la ciudad que no tenga la red de gas, podrían reclamar e ir por el 14 bis y plantear al Estado que le haga la extensión de red de gas. Si no, podemos discutirlo. Lo mismo pasa, bueno, con muchos, como decía recién, con muchos asentamientos de nuestra ciudad, y hay muchos temas o vinculados a que ya son más amplio, donde hay provincias que directamente, nosotros obviamente en Bahía Blanca, la ciudad de Bahía Blanca tiene acceso de manera generalizada a la energía, pero y la provincia de Buenos Aires también, en general, si bien podemos citar ejemplos de asentamientos o determinados barrios que están más alejados a lo que es el centro de la ciudad, también es cierto que tenemos en nuestro país las provincias del norte, donde no llega ningún tipo de servicio. Entonces, ese derecho humano que estamos hablando, de esa dignidad, bueno, uno piensa, ¿por qué no tenemos hoy una normativa expresa que nos garantice a nosotros ese consumo a la energía? Bueno, será también por una cuestión de que es una responsabilidad también del Estado de garantizar para todos los argentinos ese acceso. ¿Bien? Y hay provincias, reitero, las del norte precisamente, que no llegan ni la red de gas, ni el servicio de energía eléctrica, donde viven en otras condiciones. Pero bueno, con respecto al 14 bis, es muy utilizado y muy vinculado a lo que tiene que ver con la dignidad de la vivienda. Con respecto al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, nosotros tenemos, hoy le hablabas de la Constitución Nacional, tenemos la Constitución Nacional es nuestra normativa por excelencia, nuestra normativa más importante. Ustedes escucharán más de una oportunidad. No, eso es inconstitucional. Bueno, ninguna normativa, ley, ya sea provincial, ordenanza municipal o ley nacional, puede ir en contra de la Constitución Nacional. Pero a su vez también en la reforma que se hizo en el año 94, a determinados tratados de derechos humanos se le dio jerarquía constitucional. ¿Qué significa esto? Se lo puso en pie de igualdad con la Constitución. Entonces, si bien nosotros hoy no tenemos en nuestra normativa local una normativa específica en relación al derecho energético y al consumo energético, sí, por el artículo 75, inciso 22, donde se le da a determinados tratados internacionales jerarquía constitucional, podemos ahí tener algún tipo de vinculación. De hecho, esta charla, como decía Paola recién, la estamos organizando con el Instituto de Derechos Humanos Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Y cuando hablamos de tratados internacionales, bueno, ahí comenté un poquito, después les voy a dejar el Power, lo podemos mandar por mail o al que le interese. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de tratados, tenemos determinados tratados que ahí sí hablan específicamente o vuelven a insistir con el concepto de la dignidad de la vivienda. Y por ejemplo tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esa, a ver si ¿alguien puede leer? Bueno, ahí habla de energía. Sí. Leo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945, alude al nivel de vida adecuado que asegure a las personas la salud, la alimentación y la vivienda, entre otros elementos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, instrumento programático de la sociedad civil, surgido de la celebración del Foro Universal de las Culturas en Barcelona, donde se destaca expresamente el derecho a todo ser humano de disponer de agua potable, saneamiento y energía. Sigo con otro. Se lo lleva a pasar. ¿Querés que lo lea? El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que reconoce en su artículo 11 el derecho a una vivienda adecuada,
lo que incluye los aspectos relativos al acceso a la energía para la cocina, iluminación y calefacción. La Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, en cuyo artículo 14.h insta a los Estados partes a adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer, señalando entre ellas la de gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, transporte y las comunicaciones. Bien, es decir, si bien nosotros no tenemos una normativa nacional que expresamente lo regule, por el artículo 14 bis, como así también por el 75 inciso 22, ambos de la Constitución Nacional, podemos ir y acceder a exigir ese acceso a la energía. De hecho, tenemos normativa internacional, que recién leía Paola, que habla expresamente acceso a la energía para la cocina, iluminación y calefacción. Obviamente que si uno lee esto en el 2023, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66 se quedó corto, porque obviamente se podría hablar de muchos temas más. Es decir, hoy el acceso a la energía lo necesitamos para estar conectado con Internet, para poder estar informados, comunicados. Se podría hablar de muchos aspectos, ¿no? No solamente de lo que es la vivienda, sino en general. Educación, excelente. Lo que es educación, post pandemia, la pandemia nos sacudió a todos y de un momento a otro tuvimos que empezar a educarnos o a educar a través de una computadora. Impensado tiempo atrás. Los sistemas de salud que de la pandemia también se implementó la telesalud, ¿no? Diagnosticar a través de internet también, o hacer hoy se está usando mucho la telesalud, esto de poder atender a través de internet o a un núcleo familiar y las recetas para poder ver a la familia. El médico, si bien no está presente en el lugar, es muy importante que las familias tengan acceso a internet, tengan luz, para poder también acceder a esta telesalud. Entonces, mi pregunta es ahora, y no está en el Power, por eso se me ocurre ahora hacerla, es decir, estamos necesitando expresamente una normativa, porque si uno se tomaría de la tinta de estos tratados internacionales, podría decir uno que tiene que contestar una demanda y se encuentra del otro lado, decir, no, ahí no te habla nada de salud, ahí no te habla nada de educación, no menciona internet, no menciona la conectividad, las aplicaciones de obras sociales que uno puede consultar y tener una entrevista con un médico virtual. Bueno, todas esas cuestiones no, estos tratados internacionales, obviamente, que son de siglo pasado, obviamente nada lo establece. Por eso la necesidad de tener una reglamentación específica en nuestro medio, en nuestro país, que expresamente establezca la regulación. Responsabilidad toda, obviamente, nuestra, ¿no? Porque sabemos que no está y tenemos que trabajar para que esté. Obviamente estamos convencidos de que es necesaria. Yo creo que, en lo personal, creo que es más que necesaria. Entonces, reiteramos, expresamente nuestra Constitución no lo establece. Sí podemos jugar con el 42, que decía también Paola, cuando habla de salud, y poder entrar ahí. Podemos jugar con el 42 cuando habla de servicios públicos, y podemos entrar ahí. Podemos jugar con el 14 bis, acceso a la vivienda digna, o los tratados internacionales. Pero cuando hablamos de derecho a la energía, de eso se trata la charla, y de hecho al consumo energético, poder garantizarme, que el Estado me garantice a mí el acceso a ese consumo energético, bueno, hoy no tenemos una normativa específica. ¿Por qué no la tenemos? Bueno, entiendo yo que estamos en camino, entiendo yo que es un derecho joven, lo que decíamos recién, que es un derecho en formación, que va a terminar siendo un derecho que vamos a estudiar, una rama del derecho que la vamos a estudiar en la universidad. Hoy no somos tantos los que hablamos de derecho energético, seguramente en el correr del tiempo vamos a hacerlo, se va a sumar, y como bahiense, y pensando en todos los bahienses, creo que tenemos también una oportunidad muy importante, porque Bahía Blanca se va a posicionar a nivel nacional como un centro energético, ¿no? Decíamos energía eólica, lo que es el gasoducto,
la posibilidad del puerto y demás. Bien. No podíamos dejar de mencionar, si hablamos de ese consumo energético, creo que todos los que estamos acá consumimos energía, ¿no? Y todos los que estamos acá somos privilegiados porque tenemos acceso a ese consumo de energía de manera continua, ininterrumpida, ¿no? Todos podemos acceder a la energía hoy y no tenemos ningún tipo de inconveniente, en líneas generales, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de este acceso a la energía, también sabemos que tenemos situaciones donde hay personas que se encuentran dentro de una pobreza energética o se encuentra dentro de una indigencia energética. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien podría definirme pobreza e indigencia? ¿Han escuchado hablar de pobreza energética? Si alguien quiere, aunque sea exponer alguna idea de lo que piensa que es. No tener acceso a, desde el sentido común, nunca escuché hablar de pobreza energética, pero se me ocurre que tiene que ver con acceso limitado a los servicios de los que hablábamos hoy, y extendiéndolo a Internet y la cuestión de la red, me parece, digo. ¿Algo más? ¿Alguien más? Que no sea Paola. Que no sea yo, otro. Después te voy a dejar que avance un poquito. No. No, alguien que no sea yo. Bueno, hay como algo. Una cosa es el acceso a la energía y otra cosa, es decir, que yo no tenga acceso a la energía y otra cosa que yo esté en pobreza energética. Son dos cosas distintas. Pero está vinculado más o menos a lo que voy a decir en el concepto. De pobreza energética se empezó a hablar en la década del 70 y se empezó a tomar en cuenta más bien con la posibilidad de acceder a comprar combustible, ¿no? Ya sea combustible para llevar a mi casa y abastecerme con un querosén, con la calefacción. Piensen en la década del 70, no teníamos tanta red de gas, tanta servicio de energía eléctrica y demás. Y después, por otro lado, se empezó a hablar ya pensando en el acceso, perdón, el acceso no, en los servicios como gas, luz, gas envasado y demás. Se entiende que estamos en presencia de pobreza energética cuando una persona, un usuario, vamos a la relación de consumo que les decía hoy, cuando un usuario, una persona, tiene que destinar el 10% o más de sus ingresos para hacer frente a la energía, a esa energía. Es decir, pensemos ya que aquella persona que está en pobreza energética tiene acceso a la energía, pero ese acceso le genera que se tenga que consumir el 10% o más para poder acceder a esa energía. Se ha tomado como un criterio objetivo de ese 10%. Esto se define por pobreza energética y se entiende que una persona es indigente desde el punto de vista energético cuando tiene que destinar el 20% o más del 20%. Por eso, y acá me meto un cachitín en tema tarifa, pensé que iba a salir en algún momento tema tarifario, por eso el Estado, cuando fija tarifa, tiene que tener como norte, no me gusta usar la palabra norte, pero bueno, como norte, estas dos cuestiones. Es decir, si yo fijo tarifa, tengo que pensar primero en que la persona que va a pagar la pueda pagar y que si la puede pagar, tampoco lo posicione en una pobreza o indigencia energética. Entonces, ¿es difícil fijar tarifa? Sí, es muy difícil. Salvo que hablemos de aumento de sueldos, todos estamos contentos, pero si hablamos de aumento de tarifa, no estamos contentos. Entonces, pero la actualización de tarifa tiene que existir, pero esa actualización de tarifa no tiene que posicionar al usuario en pobreza o indigencia. ¿Se entiende? Hemos tenido casos donde las tarifas se han disparado de manera abismal. Hemos tenido casos que ha tenido que recurrir a la justicia, precisamente en el reciente, Pau habló hace poquito en la charla y lo mencionó, el fallo CEPIS, donde en el 2016, a raíz de un aumento fuerte en materia de servicio de gas,
la justicia intervino porque teníamos aumentos desproporcionados. Precisamente a raíz de esos aumentos creció la pobreza energética en Bahía. Los índices de pobreza energética crecieron y bastante. Y obviamente lo mismo se dio con la indigencia. En el caso puntual de la pandemia, en el 2020, que se tomaron políticas de congelamientos de tarifa, si ustedes recordarán, lo que fue el 2020, a raíz de la pandemia, la tarifa no se tocó. De hecho, en materia de gas teníamos un cuadro tarifario que es quinquenal, que cada 5 años se iba actualizando, que fue el que se aprobó allá por el 2017, y se congeló. Entonces no existió esa actualización, entonces de esa manera en el 2020 bajó la pobreza energética, los números. Pero lo cierto es que cuando hablamos de energía no podemos obviar el tema de pobreza e indigencia. No ya el acceso, sino aquellas personas que no pueden acceder, sino que aquellas personas que teniéndolo a veces se les complica mantenerlo a ese acceso a la energía. ¿Alguna aclaración, acotación quieren hacer? Nada. Bueno. Sí, no, una pequeña acotación que me parece muy, muy correcto los conceptos, porque bueno, creo que es un área sensible donde es fundamental, es una de las áreas en las cuales el Estado tiene que poder, digamos, no se puede dejar librado al mercado áreas tales como esta, ¿no? Es un punto sensible en el cual tiene que haber un equilibrio que permita hacer viables los servicios, pero no dejar a nadie excluido, ¿no? Yo creo que a veces, no quiero hablar de nada de otra cosa, pero entiendo que en momentos en que se discute tanto qué modelo tomar, bueno, es un modelo que necesariamente requiere un equilibrio en el cual el mercado no excluya a nadie de todos estos derechos que, digamos, que no está expresamente consagrado, pero el derecho a una vida digna y en libertad e íntegra es fundamental, ¿no? Y creo que sin ninguna posición política ni nada, entiendo que es un área en que es fundamental, digamos, que el mercado funcione porque hay que cubrir los costos, pero sin echar a nadie a la borda, por la borda, por fuera del barco, digamos. Esa acotación, ¿no? Sí, exactamente. Es muy difícil, obviamente no es tarea fácil. El año pasado se emitió un decreto nacional, el 332/2022, que estableció, se conoce como la quita de subsidios. Si ustedes prestan atención en sus facturas de gas y de luz, se los categorizó en 3 niveles, acorde a los ingresos. Entonces, teniendo como eje el tema de pobreza e indigencia, o teniendo como eje estos porcentajes, del 10 o el 20 respectivamente. Entonces, ustedes pueden prestar atención que si tienen en la factura, mejor dicho, salió publicado un registro que se llama RACE, Registro del Acceso al Subsidio a la Energía. Ese RACE, todos nos podemos anotar, siempre y cuando estemos o pensemos que, acorde a nuestros ingresos, somos merecedores del subsidio. Si ustedes prestan atención, donde dice en la categoría de usuario, si es residencial, es comercial, esto es para residencial, pero si es donde dice la categoría de usuario, R1, 3, R2, R3, acorde al consumo que ustedes tienen, son usuario 1, 2 o 3. Ahí le indica qué nivel de usuario son. Nivel 1, sin subsidio. Pagan 100% la tarifa. Nivel 2, subsidio total. Están subsidiados totalmente. Nivel 3, tienen determinado subsidio. Una parte subsidiada, otra parte no. Les pongo el ejemplo del gas, que es el que suelo manejar continuamente. Nivel 1, hoy actualmente un domicilio está pagando el valor del metro cúbico más o menos 44, 45 pesos. Nivel 2, con subsidio,
una familia tipo está pagando más o menos entre 17 y 18, 19 pesos el metro cúbico, porque lo otro está subsidiado. Nivel 3, que tiene la mitad de subsidio, acorde al mes del año, esto más complejo, acorde al mes del año, este subsidio te subsidia determinada cantidad de metros cúbicos de gas acorde al mes del año. En invierno tengo más consumo, más subsidio, en época estival menos subsidio. Y lo mismo, si usted ve en la factura, si son nivel 3, le va a figurar costo de gas, gas de excedente, algo por el estilo, dice. Camusi le pone como que ustedes pagan determinada cantidad de metros cúbicos a 17, 18, 19 pesos y el resto lo pagan a 40 y pico pesos. ¿Se entendió? Es decir, tiene que ver con esto y con lo que decían recién acá los colegas, vinculado a este tema de evitar que los argentinos, las argentinas, caigan o se posicionen en una pobreza energética o, en el peor de los casos, indigencia energética. Creo que esta quita de subsidio, esta política de quita de subsidio, dentro de todo, acorde al ingreso, es lo más razonable. Es decir, si hay quienes pueden pagarlo, que paguen, y aquellos que no pueden pagarlo, que bueno, en ayuda a los que no pueden, los que pueden que paguen. Bien, ¿cómo venimos? ¿Sí? Perdón. No, yo preguntaba a los que no se anotan cómo se establece la categoría. Los que Si no es se por anotan, defecto, cómo por es. defecto, todos nivel 1, Ok. sin subsidio. Si no te anotaste, es que el Estado entiende, o la normativa entiende, que no lo necesitas. Y un tema recontra importante, que mucha gente se anotó al subsidio, aquellos que tienen subsidio de energía, no pueden comprar dólares, esos $200 mensuales. Entonces, mucha gente se anotó, cuando vieron que no podían comprar dólares, le mejoraron los ingresos porque se fueron todos del registro. Sí, Bien, sí, sí. gracias. Pero por defecto ya te toma nivel. Y ese registro se puede hacer. Ustedes ingresan, googlean RACE o pongan RACE Enargas. Pueden consultar con el número de cuenta del gas si están o no están dentro del subsidio. Lo pueden ver en la factura. Pueden consultar a ver si está ingresado y todavía están en espera para ver qué se resolvió. Un tema de suma importancia, si ustedes tienen el subsidio, son nivel 2 y hacen un cambio de titularidad, deben ingresar de nuevo el trámite. Mucha gente se hace un cambio de titularidad porque el usuario falleció o el tema que sea. El cambio de titularidad implica que para la distribuidora le va a figurar que no está el trámite con esa cuenta nueva, con ese número de identificación de usuario, ya sea energía eléctrica, que es el NIS, o ya sea el número de cuenta de Camusi, y lo tienen que ingresar de nuevo, porque si no, por defecto, se entiende que tenés ingresos para pagar la tarifa plena. Hice esa pregunta porque, bueno, yo no conocía los conceptos de pobreza e indigencia energética y bueno, a mi mamá, que es jubilada, le pasó que nunca se anotó con una factura de luz bastante elevada para lo que ella cobra, ¿no? Lo que todos sabemos de las jubilaciones. Entonces, haciendo el cálculo mientras hablaba, pensaba, bueno, mi mamá está entre pobreza e indigencia energética con esta relación, pero bueno, evidentemente cuando hace el reclamo, le dicen que estaba categorizada En N1. en mayores ingresos, y bueno, nada, por eso, de ahí viene mi pregunta. No, pero Pero es muy bueno. buena la pregunta y es cierto, se trata de evitar eso. Pensemos en jubilaciones, en las mínimas, y en las facturas son hay mucha diferencia si sos N1 o N2 o N3. Muchísima diferencia. Y se ve a diario eso. Y encima, no, si vos haces el trámite en el RACE, registro, acceso a los subsidios a la energía, no impacta de manera inmediata. Lo haces hoy y te va a tardar, tal vez hoy estamos hablando fin de año, principio del año próximo. Porque en lo que respecta al servicio de gas, por ejemplo, que la factura es mensual, pero la medición es bimestral, entonces tal vez el periodo, ustedes siempre tienen que ver el periodo de consumo que nos están cobrando. Entonces ese periodo de consumo, hoy estamos pagando, los que les llegan la factura ahora, estamos pagando el consumo que tuvimos en julio, septiembre. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo ingreso el trámite hoy hasta que me lo dan y hasta que yo veo impactado en la factura, puede pasar mucho tiempo. Pero bueno,
el tema este del RACE, del registro, está vinculado a esto, a lo que es pobreza e indigencia. Decíamos recién, entonces decíamos, ¿qué dice la Constitución Nacional? Nada, concretamente nada, ¿no? Será cuestión nuestra de ir a golpearle la puerta a los legisladores nacionales para empezar a tener normativa que nos proteja. Si queremos modificar la Constitución, bueno, es más rígido, más complejo una modificación constitucional, pero bueno, si se habla de una reforma constitucional, deberíamos todo pensar en incorporar en nuestra Constitución alguna modificación al respecto. ¿Qué dice nuestra ley de defensa del consumidor? Ya que al comienzo de la charla dijimos, bueno, relación de consumo, y estuvimos hablando del tema. ¿Qué piensan? ¿Dice algo? ¿No dice nada? La ley de defensa del consumidor, hoy lo escuchaba el doctor Reina en la radio, lo tenemos acá atrás a Ezequiel, que habló de consumidor. Y hacía referencia de que la ley de defensa del consumidor, bueno, cumplió 30 años hace poquito. De hecho, estuvimos participando en el Congreso de Rosario, que se hacía en el marco de los 30 años de la ley de defensa del consumidor. Es joven, 30 años para la ley es muy joven, ¿no? Por eso el derecho energético está en pañales directamente. Si decimos que el derecho del consumidor es joven, el derecho energético relativamente está recién nacido casi. Hay que amamantarlo bastante para que crezca y fortalecerlo. La Ley de Defensa del Consumidor, la 24240 del año 93, previo a la reforma constitucional, después se reforma en el 94 y se le da jerarquía con el artículo 42, no dice nada. Nada sobre el derecho energético. Nada. Habla de servicios públicos, habla de la salud, tuvo modificaciones importantes en el año 2008, ha recibido modificaciones en la 24240, pero en definitiva, de forma concreta, como queremos nosotros, y todos los que estamos acá, que empezamos a abrazar el derecho energético, que aquellos que son abogados los vamos a invitar a que participen de la reunión. Próximo jueves, 5 de la tarde, acá en el Colegio de Abogados, nos juntamos a trabajar en próximas actividades y jornadas que estamos pensando. Tenemos que empezar a hablar de derecho energético. Entonces, la Ley de Defensa del Consumidor, nada. A ver. No, esto después. Sí, dice algo, un proyecto de reforma de la Ley de Defensa del Consumidor. Se está trabajando, está presentado en Cámara de Diputados, un código de consumo. La comunidad consumidil está buscando tener, así como tenemos el Código Penal, así como tenemos el Código Civil y Comercial, código de fondo, donde establece normativa para todo el país, queremos tener una normativa más completa, como es un código del derecho del consumidor. Ese código, hay dos proyectos de código ingresados. Bueno, entre ellos hay uno que habla del derecho energético. En uno de los articulitos habla del acceso al consumo energético. Interesante, innovador, muy interesante, pero bueno, es un proyecto nomás, todavía no tiene ni media sanción de diputados. Está presentado, en su momento tuvo el impulso, creo que si no fue en el 2021, si no mal recuerdo, tuvo bastante impulso. Tuve la posibilidad de participar en la redacción de algún articulito vinculado a servicios públicos. Todavía no abrazaba el tema energético, así que no es que puse la pluma para vincularlo al derecho energético, sí hablé de garantizar más protección a los usuarios de los servicios públicos, lo hablaremos otro día, pero en concreto hoy tenemos proyectos que en la Cámara de Diputados que hablarían del derecho energético, del acceso a la energía, pero bueno, no es normativa hoy. Entonces, nuestra Ley de Defensa del Consumidor tampoco dice nada. Ahora sí, una pregunta para el auditorio, para ustedes. La pregunta que les voy a hacer, igualmente ya la estuvimos trabajando, estuvimos charlando, pero me gustaría escucharlos. Me gustaría, pues ya estamos finalizando la jornada de la charla, como les dije. La idea es que nos vayamos con muchos interrogantes, con mucha energía para empezar a hablar de derecho energético y empezar a discutir en cada lugar
este tema, ¿no? Este acceso al consumo energético. A veces estamos muy cómodos, porque, reitero, todos los que estamos acá, en más o menos tenemos garantizado el acceso a la energía. Entonces, para nosotros es muy cómodo, pero pensemos que muchos de nuestros hermanos, hermanas argentinas no tienen garantizado ese acceso. Entonces, nosotros que nos encontramos en determinada posición, somos aquellos que debemos y que tenemos determinados conocimientos, los que tenemos conocimiento jurídico, hay mucha gente también del área de la salud. Bueno, empezar a hablar y trabajar. Entonces, esto es muy importante que nosotros empecemos a conversar y a trabajar este tema. La pregunta es, a ver si pasa. No pasa. Qué sorpresa, mucha atención. Faltaría una musiquita de fondo. No, ahí va. ¿Cómo debería estar regulado el derecho al consumo energético? ¿Cómo piensan ustedes que debería estar regulado? En base a lo que estuvimos charlando y ya algo fue surgiendo. Quiero escuchar a aquellos que no hablaron. El tema porque desde que llegué, por lo menos, se vio un enfoque de legislación nacional, ¿no? Y la pregunta que iba a hacer yo justamente era qué hay en cuanto a la normativa provincial y municipal respecto a derecho a energía, que creo que hay mucho en cuanto a lo que es materia de planeamiento urbano, ¿sí? Y que tiene que ver por ahí la aplicación práctica de ese derecho a la energía. Entonces, un poco, la pregunta era esa, ¿no? O sea, ¿qué hay respecto, en cuanto a las preguntas que se venían desarrollando de normativa a nivel nacional, darle un enfoque a nivel provincial, específicamente, por ejemplo, las empresas que prestan los servicios son provinciales y existe normativa a nivel municipal que también de alguna forma aborda el tema, ¿no? Sin estar legislado a nivel nacional. Bueno, esa era un poco la inquietud que quería. Sí, nosotros tenemos a nivel provincial la Constitución el 38, que habla de materia de consumidor. Y también un poco haciendo la comparación con Nación, usando el término salud, podríamos vincular, pero la Constitución provincial tampoco dice nada al respecto. Modificada en el año 94 la de la provincia también. A nivel provincial tenemos el Código de Protección a los usuarios, a los consumidores y usuarios de la provincia de Buenos Aires, la ley 13.133, que específicamente en materia energética no dice nada. Es decir, que son las dos normativas en las cuales, porque nosotros a la charla de hoy la centramos en el comienzo de la charla, hablamos del consumo, del acceso al consumo, de ese derecho que tenemos nosotros como usuarios a la energía. Entonces, si bien es cierto que disposiciones provinciales, ustedes saben que a nivel provincial no tenemos la autonomía que tienen otros municipios. Por ejemplo, nosotros si queremos modificar, no sé, la provincia de Río Negro, si quiere cambiar la fecha de elecciones para intendente, puede cambiarla. De hecho, Viedma votó para intendente mucho antes, después votaron para gobernador y después están votando para presidente. Es decir, uno puede, en el marco de la autonomía municipal, si bien la Constitución Nacional garantiza la autonomía municipal, en la provincia de Buenos Aires no tenemos esa autonomía, se rige todo por leyes orgánicas. En el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades tenemos ordenanzas municipales, es decir, el municipio se expide por ordenanzas. Como en aquellos que tienen autonomía municipal, cuentan con su carta orgánica municipal. Y hay municipios que tienen carta orgánica municipal que tienen normativa de consumo en esa carta orgánica municipal. También. Eso es muy interesante. El derecho al consumo energético, en mi opinión, debería iniciarse con una ley nacional que tenga como sujeto principal o como premisa el consumidor. Desde ese lugar debería legislarse. Ese debería ser el criterio rector. Después, aglutinando, hay leyes complementarias, porque sabemos que hay
hay leyes que son complementarias, que no tienen que ver directamente con el consumo energético, pero sí con la generación de energía, que de algún modo vinculan el acceso del consumidor a la energía. La ley de hidrógeno, por ejemplo. Creo que hay una experiencia en Brasil de tribunales de menor cuantía. Y en Mendoza muy también. vieja es la ley en Brasil, donde se debaten esas cuestiones. Sí, bueno, muy interesante también lo que decía el colega, porque a nivel municipal hay algunos municipios que han regulado desde el punto de vista de la eficiencia energética, porque nosotros tenemos desde el derecho energético, todo doctrinario, ¿no? Que seguimos a un jurista español, Íñigo Guayo Castiela, el artículo que habló del derecho a la energía, donde está el principio de seguridad en el suministro, que decimos, bueno, tiene que estar continuamente el abastecimiento, la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental, pero después hablamos del tema ambiental. Bueno, con respecto a la eficiencia energética, hay municipios en nuestro país, que después tendría que ver de Venado Tuerto, después tendría que ver cuáles, que hablan de, por ejemplo, algunos beneficios, incluso de tasas, para aquellos edificios que sean sustentables, porque también la energía es un derecho para consumir, pero también para cuidar a través de lamparitas de bajo consumo, porque la energía se pierde, digamos, siempre se pierde, o sea que también eso implica después en la factura pagar más. Estoy hablando de la energía eléctrica, que es mi zona más de confort. Entonces, por eso es aconsejable usar lamparitas de bajo consumo, porque pierden menos calor. Eso se puede hacer un experimento, que después lo podemos hacer en el instituto. Llevamos un velador, una lamparita, tocamos, claro, y hay más calor con las lámparas que son de menor tecnología. Pero hay algunos municipios que sí han regulado por ordenanza. Pero creo un poco con el colega que esto es federal, pero tengo mi corazoncito en la autonomía municipal. Incluso inicialmente la energía estaba en poder municipal, allá muy a lo lejos, y que después por las cuestiones tecnológicas, bueno, fue todo variando, como también esto de público-privado, que bueno, hoy está concesionado. En algunos otros también hay que lo maneja los entes, el Estado público. Pero bueno, creo que a federal, porque somos un Estado federal, pero también respetando la autonomía provincial y el rol del municipio es fundamental porque es donde el vecino y la vecina es donde sufre el corte o la falta de acceso o tarifas. También pensar que las políticas tienen que ser situadas y para que también la población y la ciudadanía tenga un rol activo, es necesario también que sean partes que desde conformaciones de mesas, desde que también para apropiarnos de esto que a veces parece tan abstracto para el resto cuando lo queremos comunicar, es necesario también crear espacios y generar participación que se apropie y que también se pueda defender. Y situado también por ejemplo, acá en Bahía Blanca, bueno, Punta Alta, bueno, las distintas zonas y que también sea regional. Sí, sí, exactamente. Y me quedo un poco lo que decía recién Marcos, vinculado esto al acceso, es decir, acá estuvimos hablando de lo que es el acceso, estuvimos hablando de aquellas personas que pueden acceder y están en situación de pobreza, indigencia, esas normas complementarias que sí existen, es decir, a ver, cuando yo digo no hay nada de derecho energético, hablo de acceso al derecho energético, de garantizar el acceso a la energía al usuario, ¿no? Y digo usuario porque tenemos que posicionarlo desde una visión de protección. No digo de la persona, sino más bien del usuario. Como derecho humano, el usuario tiene que acceder a ese servicio. Pero después hay un montón de normas nacionales, provinciales y ordenanzas que hablan de la generación o regulan la generación de energía, ¿no? Son temas, tenemos normativa sobre energía, obviamente. Lo que no tenemos es esa garantía del acceso. Que el derecho energético podría tornarse abstracto, es cierto, se torna abstracto, tal vez el derecho consumidor lo vemos más concreto con algunos casos, y en general la abstracción, pero también recuerdo yo, creo que fue en 2017, un día del padre, que se cortó la luz en todo el día, en todo el país, en casi todo el país. Entonces, ahí nos dimos cuenta que éramos todos vulnerables
y pensemos en aquellos que son hipervulnerables, como citábamos el ejemplo de los electrodependientes, ¿cómo nos cortó todo? Entonces, la pregunta, bueno, No respondí, no, estoy como pensando cómo debería estar regulado, no, lo tengo que analizar, era quién debería estar, yo respondí como quién lo debería regular, por eso es que hice una cuestión transversal. ¿Cómo? A la hora de evaluar cómo regular el consumo energético, hay un factor que por eso yo digo que debería ser una ley nacional, que tiene que ver con la contaminación, porque no nos olvidemos que la matriz energética de la Argentina, los dos vectores energéticos más importantes son el gas y el petróleo, y son muy contaminantes. Por eso ahora se le pone tanto énfasis a la energía eólica, y al hidrógeno verde. Sí, es un factor que una ley nacional debería contemplar al momento de regular el acceso al consumo energético de los consumidores. Sí, bueno, sí, coincido que es federal la regulación y también tener en cuenta que las nuevas tecnologías nos ponen en un rol que somos consumidores, pero a su vez podemos generar nuestra propia energía. Entonces ya también tendría que ser amplio y tener en cuenta que también podemos ser generadores. La ley de energía, la ley de energía contempla una situación referida a la energía solar, donde le da derecho al consumidor un retorno de un 20% de lo que esa energía solar en una vivienda, en una residencia, en exceso genera, más allá de lo que el Estado le cobra. Un reconocimiento de un 20% si esa energía se genera en exceso, se vuelca a la red. se vuelve a exactamente, y se le reconoce al consumidor. Y eso se llama prosumidor. Es decir, aquella persona que genera energía y la vuelca a la red es un prosumidor. Está regulado por normativa nacional. Exactamente. Son energías limpias donde tiene muy bajo índice de contaminación, porque también la eólica, podemos hablar de contaminación visual, también tiene una contaminación, y a su vez también, porque nuestro derecho energético está muy hermanado al derecho ambiental, muy hermanado. Derecho ambiental que ya viene con un recorrido bastante importante, similar capaz que al del consumidor, pero está hermanado con el derecho ambiental. Y es donde tenemos que tener una visión, cuando decimos cómo deberíamos regular este acceso a la energía, y obviamente coincido con Marcos de no obviar el tema de nuestro ambiente, no obviar los compromisos internacionales que tenemos en materia de energías limpias, de compromisos que tenemos que llegar a determinados años a tener determinada generación de energías limpias y no tanto energías como que se generan a través del petróleo. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? Cuando usted dijo que solo desde la jurisprudencia, porque no hay nada, ¿y de la doctrina? ¿Qué pasó? Nada, no hay opinión. Esa es una. Y la otra, yo entre comillas, englobaría en los derechos públicos, sin nombrar específicamente lo energético, porque entre los derechos públicos hay muchos. Yo la pondré ahí. Lo interesante sería sacarla y ponerla aparte, pero que tiene que haber una regulación, tiene que haberla, porque si usted es el proveedor y yo soy el consumidor, lo dejo usted a que cobre, y ya tuvimos, todos nos recordamos, no sé si en el 17, 18, cuando venían tarifas onerosas, pero terribles, que yo no sé si los abuelos harían un spa ahí, todos los supimos que no había congruencia entre lo que se venía y quién regulaba al que provee. Nadie. Pero había que pagar. Primero pagar y después protestar. ¿Sí? Y de todas maneras no te iban a devolver lo gaste. Bueno, lo último es una reflexión más que nada, ¿no? Fue en el 2016 donde se generó después el fallo CEPIS,
que, si no mal recuerdo, el 16 de septiembre tuvimos la audiencia pública en la Usina del Arte, allá en Buenos Aires. Participé de esa audiencia, donde se planteaba el tema, audiencia pública, que el fallo CEPI fue en agosto. Y el gobierno nacional tuvo que llamar a audiencia pública para modificar la tarifa. A partir de ahí, siempre que se modifica tarifa, lo dijo la Corte en CEPIS, debe hacerse audiencia pública. Con respecto a la doctrina, hay poco escrito. Sí, no hay mucho. No hay mucho. Hay algunos doctrinarios a nivel de derecho comparado. Es decir, hoy Pavo citaba a un autor español, estuve leyendo algo de doctrina de Chile, pero local tenemos gente que ha escrito. De hecho, en la diplomatura, perdón, en la maestría interdisciplinaria en energía, que la dicta la Universidad de Buenos Aires con el CIARE, tenemos varios colegas que han escrito libros o artículos. Hay un tratado de derecho energético muy interesante, de 2 tomos. Existe doctrinarios, pero bueno, no hay mucho. Cuando uno busca, no encuentra. Por eso invito a escribir, que es muy importante esto de empezar a este derecho nuevo, o este derecho que está en pañales, ayudarlo a crecer y también empezar a escribir sobre materia energética. Bueno, Adrián, no sé si hay algo. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más. Más que agradecido que se hayan acercado a escuchar un poquito y ponernos a pensar. Espero que se vayan con muchos interrogantes. Invito a todos, independientemente que el instituto lo conformamos aquellos que somos abogados, pero que puedan participar y venir a nuestras reuniones. Seguramente en las reuniones vamos a hacer algún tipo de debate sobre algunos temas. Los invito también que puedan participar de estas reuniones de instituto. Ahora el próximo jueves, pasado mañana, nos juntamos a 5 de la tarde acá en el café. Así que están invitados aquellos que son abogados para que puedan participar. Y bueno, gracias por la atención y espero que le haya despertado, aunque sea inquietud, esto del derecho energético, del acceso a la energía. La idea era esa. Bueno, muchas gracias al doctor Matías Italiano y a todos ustedes por haber venido acá a escuchar. Sé que es un día de semana, trasladarse, cuando estamos tal vez después de terminar el trabajo o estamos haciendo home office, bueno, cada uno con su vida cotidiana. Así que bueno, les agradecemos al doctor Matías Italiano por toda la luz que le dio a estas cuestiones para seguir pensando. Como dijo el doctor, el jueves nos vemos a las 5 de la tarde para que vengan todos los y las colegas a seguir charlando de estas cuestiones. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar. Seguramente van a haber otras actividades abiertas a la comunidad para seguir pensando, porque esto es un tema de la sociedad, si bien están interrelacionadas con cuestiones empresarias, tanto públicas, privadas, control del Estado, con toda una cuestión de la industria energética muy compleja, pero al fin y al cabo está destinada para los usuarios y usuarias. Así que muchas gracias, a seguir repensando y empezar a hacer doctrina sobre esto que es justicia y justicia energética, diríamos. Muchas gracias.